Me llamo Miguel. Dudé en venir a contar mi historia, pero necesitaba desahogarme. Ya tengo 60 años y trabajé casi toda mi vida como limpiador. Durante los últimos 10 años estuve en el turno nocturno de un gran supermercado aquí en Torreón. Siempre me gustó la tranquilidad de la madrugada, aunque a veces daba un poco de miedo. Al principio, parecía un trabajo simple: limpiar los pasillos, revisar las estanterías y listo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algunas cosas no tenían sentido. Sé que puede sonar extraño, pero voy a contar exactamente cómo sucedió, sin inventar nada. Aquella noche, como siempre, llegué cerca de las 10. El estacionamiento estaba vacío, solo uno que otro guardia afuera. Entré, saludé al personal que salía del turno diurno y me quedé solo. Me gusta organizar lo que voy a limpiar primero, así que suelo empezar por los pasillos del fondo, donde casi nadie pasa. Tomé mi cubeta, la escoba y empecé a barrer tranquilo, pero pronto escuché un ruido de algo cayendo. Pensé que era normal, a veces las cajas no están bien apiladas, pero cuando fui a ver, todo estaba en orden. Continué con mi trabajo, pero unos minutos después, escuché de nuevo. Esta vez, parecía una puerta golpeando. Lo extraño es que, de noche, todas estaban cerradas con llave. Fui al depósito. Nada. Pasé por la entrada lateral, todo cerrado. Encogí de hombros y volví a lo que estaba haciendo. Pero en el fondo me sentía inquieto. Cuando estás solo en un lugar tan grande, cada sonido parece más fuerte. El silencio de la madrugada no es igual que cuando el mercado está lleno. Es un silencio pesado, que hace que escuches hasta tu propia respiración. Más tarde, mientras limpiaba cerca de la sección de higiene, escuché claramente pasos. No eran los míos, porque estaba parado. Era como si alguien caminara unos 2 pasillos adelante. Fui a mirar, y no había nadie. Pensé en el guardia, pero ellos nunca entran sin avisar. Aún así, di vueltas un tiempo para ver si veía a alguien. Nada. Volví, pero el corazón ya me latía fuerte. Me decía: «Estás cansado, Miguel, es solo imaginación». Pero no parecía imaginación, parecía demasiado real. A partir de ahí empecé a notar algo aún más extraño. Conozco ese supermercado con los ojos cerrados, sé dónde está cada sección, cada puerta de salida, pero esa noche, juro que sentí como si los pasillos fueran más largos. Caminaba y nunca llegaba al final. Cuando finalmente llegaba, miraba atrás y parecía más corto que antes. Eso me confundió. Pensé, ¿estoy perdiendo la noción de las cosas? Pero no era cansancio, sabía medir la distancia y estaba diferente. Decidí ir a la salida principal para fumar un cigarrillo, algo que siempre hago cuando me pongo nervioso. Caminé por el pasillo central, pero cuando doblé en la sección de enlatados, no reconocí el camino. Era como si hubiera ido a otra parte del mercado que no existía antes. Pasillos repetidos, estanterías que ya había pasado aparecían de nuevo. Fue entonces que sentí un frío recorrer mi espalda. No era solo ruido o imaginación, algo estaba mal con el lugar mismo. Seguí caminando, tratando de encontrar la puerta de salida, pero cada vez que elegía un camino, parecía que terminaba en otra sección. Una vez aparecía de nuevo en la panadería, otra vez en la carnicería. Ya estaba sudando, el corazón acelerado. Era como si el supermercado hubiera cambiado por dentro, reorganizándose solo. Sentí pánico, pero traté de mantener la calma. Me decía a mí mismo: «Miguel, has trabajado aquí 10 años. No puedes perderte, respira». En ese momento, escuché de nuevo los pasos. Pero no eran pasos comunes. Eran arrastrados, pesados, como si alguien caminara despacio, cargando algo. El sonido venía de atrás. Me giré rápido y no vi nada, solo el pasillo iluminado por las luces fluorescentes. Aún así, tuve la sensación de que alguien acababa de doblar la esquina.
Tenía ganas de salir corriendo, pero mis piernas estaban rígidas, no sé explicar. Pero parecía que si corría, algo peor iba a pasar. Decidí seguir firme hasta la salida de emergencia, que está en la parte trasera. Caminé rápido, sin mirar atrás. Pero al llegar, la puerta estaba cerrada con llave. Esto nunca pasa, porque siempre deben quedar libres por ley de seguridad. Golpeé con fuerza, tiré de la barra y nada. Cerrada como si fuera una pared. Sentí un desespero subir a mi pecho. Intenté otra puerta, y lo mismo. Empecé a pensar que no lograría salir de allí. Nunca había sentido miedo así en mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que el supermercado estaba más silencioso que nunca. Ningún ruido de refrigeradores, ventilación, nada. Era un silencio absoluto. Me di cuenta de que hasta el reloj que siempre escuchaba cerca de la caja no hacía sonido. Estaba en medio del pasillo, rodeado de estanterías llenas, pero parecía un lugar muerto. Entonces, al fondo, escuché algo diferente, un susurro. No sé qué decía, pero era bajo, arrastrado, como si alguien me llamara. Todo mi cuerpo se congeló. Quedé parado, sin valor para moverme, tratando de entender de dónde venía el sonido. Cada paso mío resonaba, pero parecía que había otro eco que no era mío. Poco a poco, empecé a reconocer palabras sueltas, pero no lograba darles sentido. Era como si el supermercado tuviera su propia voz, pero no una voz humana. Temblando, comencé a andar despacio, siguiendo el susurro, sin saber si hacía bien. La luz fluorescente empezó a parpadear, como si estuviera cansada de iluminarme. Sentí un escalofrío subir por la nuca. Hasta mis pensamientos parecían confusos, como si el lugar interfiriera en mi mente. Mientras caminaba, noté que algunos pasillos cambiaban frente a mí. Una estantería que estaba de un lado ahora aparecía del otro, como si estuviera girando en círculos. Traté de orientarme por los productos, pero nada tenía sentido. Era arroz, luego enlatados, y luego arroz de nuevo. Empecé a cuestionar mi cordura, pero mi experiencia en el lugar me decía que algo realmente extraño estaba sucediendo. Ya había oído historias de supermercados embrujados, pero nunca creí. Ahora sentía que estaba viviendo una de ellas. Decidí concentrarme en la salida de emergencia trasera. Seguí una fila de cajas vacías y un pasillo que parecía familiar. Pero al llegar al final, no era la puerta, sino otra sección que nunca había visto. Parecía un pasillo estrecho, lleno de cajas viejas y polvo acumulado. Me quedé parado, mirando alrededor, tratando de entender. Cada vez que me movía, sentía que el espacio se alargaba, haciéndose más grande de lo que debía. Empecé a sentir miedo real, ese tipo que hace que sudes frío y tiembles sin control. En el pasillo estrecho, encontré algunas cajas caídas en el suelo, como si alguien hubiera pasado antes que yo. Pero no había huellas, nada que lo justificara. El olor a polvo mezclado con productos vencidos me dio náuseas. Traté de respirar profundo, mantener la calma, pero mi cuerpo reaccionaba solo. Escuché de nuevo los pasos, ahora más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré despacio y no vi nada, solo cajas y estanterías alineadas. Pero el sonido no mentía. Estaba solo, pero no parecía. Seguí caminando, siguiendo el pasillo que se repetía sin fin. Empecé a notar sombras moviéndose a los lados, leves, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Cada vez que intentaba mirar directamente, desaparecían. La sensación de ser observado crecía a cada minuto. Pensé en gritar pidiendo ayuda, pero la voz parecía perderse en la inmensidad del supermercado. Era como si el lugar se tragara todo, incluso mis gritos. Me sentí diminuto, vulnerable, atrapado en un laberinto que conocía, pero que ahora me traicionaba. Después de un tiempo que no puedo medir, encontré una puerta que parecía llevar al estacionamiento.
Corrí hacia ella, desesperado, pero al empujar, no se abría. Miré alrededor y vi que el pasillo se había alargado otra vez, formando una curva imposible. Sentí pánico total. Mis piernas empezaron a temblar de forma descontrolada. Respiré profundo. Intenté calmarme, pero cualquier pensamiento racional desaparecía. Era como si el supermercado tuviera vida propia, decidiendo a dónde podía y no podía ir. Me senté en el suelo, exhausto, intentando pensar. La cabeza me dolía, los oídos zumbaban y el sudor resbalaba por mi rostro. Traté de convencerme de que era cansancio o estrés, pero algo dentro de mí sabía que no. Estaba viviendo algo que no tenía explicación. Los sonidos, los cambios de espacio, los pasos que nadie daba. Todo indicaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Me quedé así por unos minutos, sin saber si lloraba, gritaba o simplemente esperaba que aquello terminara solo. Cuando finalmente me levanté, vi una estantería moverse sola. No era un movimiento simple, parecía flotar por el pasillo, como si alguien la empujara desde las sombras. Mi primera reacción fue salir corriendo, pero el camino parecía cerrarse frente a mí, apareciendo pasillos repetidos donde antes no existían. Sentí un nudo en la garganta, ganas de gritar y de salir corriendo, pero cada paso parecía llevarme más dentro del supermercado. Caminando sin rumbo, noté que algunos pasillos tenían productos antiguos que nunca había visto en el mercado, como si pertenecieran a otra época. Envases viejos, polvo acumulado, cajas que olían a moho. Era como si estuviera mezclando presente y pasado al mismo tiempo. Cada pasillo tenía un aire diferente, como si viviera en dimensiones paralelas. Intenté concentrarme en la salida, pero todo se confundía. Mi miedo era tan grande que pensé en desmayarme solo para escapar de la sensación de ser observado. Fue entonces que escuché mi voz, un susurro que repetía mi nombre, Miguel. Miguel. No era el eco de mi propia voz. Era una voz detrás de mí, tan cerca que sentí el aire moverse. Me giré despacio y no vi a nadie. Solo los pasillos repetidos, las estanterías alineadas, los productos antiguos. Intenté calmarme, pensando que podía ser mi mente jugando trucos, pero no parecía. La sensación de que algo me seguía era demasiado real. Mi corazón se disparó y sabía que necesitaba salir de allí, pero no había salida visible. Decidí no correr, a pesar del miedo, y comencé a caminar despacio, tratando de encontrar cualquier puerta que me resultara familiar. Cada pasillo que tomaba parecía llevarme de vuelta al mismo punto o a algún lugar que nunca había visto. Las luces parpadeaban y el aire estaba pesado, casi sofocante. Me preguntaba si aquello tenía algo que ver con las historias que los compañeros más antiguos contaban sobre el supermercado, pero nunca les había dado importancia. Ahora, viviendo aquello, todo parecía demasiado real. El tiempo parecía haberse detenido y no sabía si era medianoche o casi las 5 de la mañana. En cierto momento, pensé que había encontrado la salida. La puerta parecía la que siempre usaba para ir al estacionamiento. Pero al empujar, nuevamente no se dio. Golpeé intentando abrirla, pero era inútil. Fue entonces cuando noté que las sombras estaban cambiando de lugar. Antes estaban a los lados. Ahora aparecían detrás de mí, leves y rápidas, casi invisibles, pero las sentía. Parecía que todo el supermercado respiraba, como si estuviera vivo, observando cada movimiento mío, decidiendo a dónde podía ir. Me quedé sentado en el suelo, sin poder levantarme. El cansancio y el miedo eran enormes. Empecé a pensar en mi familia, en mis amigos, en la vida que tenía antes de esa noche. Sentía un desespero que nunca había sentido. Traté de convencerme de que aquello pasaría, pero la sensación de que no había salida era aplastante. Cada ruido,
Cada sombra, cada pasillo alargado o acortado me decía que no podía confiar en mis sentidos. Estaba completamente solo, pero no estaba solo. De repente, escuché de nuevo los pasos, ahora más lentos, más pesados. Parecían venir de mi lado, pero cuando miré, no había nada. Mi mente intentó buscar una explicación racional, pero no encontraba ninguna. El frío recorrió mi espalda. Mis piernas temblaban y sentí ganas de llorar. Comencé a hablar solo, pidiendo que aquello terminara, que pudiera salir. Pero ninguna palabra tenía efecto. El supermercado parecía reír silenciosamente, creando pasillos, alterando espacios, jugando conmigo de manera cruel. Me levanté despacio, apoyándome en las estanterías. Miré al techo e intenté contar cuántas luces aún funcionaban. Algunas parpadeaban, otras estaban apagadas, y el ritmo parecía seguir mi miedo. Cuanto más caminaba, más parecía que los pasillos se repetían, como si el lugar fuera un laberinto sin fin. Pensé que estaba perdiendo la noción del tiempo, pero los sonidos de mis propios pasos recordaban que todavía estaba vivo. En cada instante, sentía que algo podía surgir de la nada, empujarme o impedir que continuara. En un momento, encontré una caja caída en el suelo. Era antigua, con productos vencidos hace años. Al acercarme, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El corazón se me aceleró y sentí que mi mente comenzaba a cuestionar todo. Traté de concentrarme en la lógica. Cajas, pasillos, productos. Nada explicaba lo que estaba viviendo. Era como si el supermercado tuviera su propia voluntad y yo fuera solo un intruso en ese espacio que ya no me pertenecía. Seguí adelante, tratando de encontrar cualquier referencia que me llevara a la salida. Pero cada pasillo tenía productos diferentes, olores diferentes, y a veces parecía ver personas al fondo, sombras fugaces, pero cuando me acercaba no había nadie. Empecé a sentir dolor de cabeza, cansancio extremo y ganas de rendirme. Pero algo dentro de mí decía que debía continuar, que tenía que intentar salir, aunque no supiera si era posible. El miedo era paralizante, pero la supervivencia hablaba más fuerte. Finalmente, después de lo que parecían horas, vi una luz al final de un pasillo que parecía normal. Corrí sin pensar, empujando estanterías, tratando de no tropezar. Llegué hasta la puerta y, para mi sorpresa, pude abrirla. El aire de la madrugada entró frío y fresco, y por un instante pensé que todo había terminado. Miré atrás, al supermercado, y por unos segundos juré que vi el pasillo estirarse, abrirse, como si estuviera observando cómo me iba. Todo mi cuerpo tembló, pero finalmente estaba afuera. Salí corriendo hacia el estacionamiento, sin mirar atrás. El silencio de la madrugada parecía normal de nuevo. Los autos estaban allí, el suelo seco, nada fuera de lugar. Respiré profundo, tratando de recuperar el control. Llamé a mi casa y hablé con mi esposa, pero ni sé qué dije, solo quería sentir algo familiar. Hasta hoy, no logro entender exactamente qué pasó esa noche. Los compañeros me preguntan por qué parecía tan cansado los días siguientes, pero no conté nada. No sé si alguien creería. Desde entonces, evito el turno nocturno. Cuando entro al supermercado durante el día, todo parece normal, pero siento un peso extraño, una sensación de que el lugar guarda algo que no puedo ver. Aún tengo pesadillas con los pasillos que se alargan y acortan, con los pasos que nunca encuentro, con las sombras que me siguen. Intento no pensar, pero sé que algo de esa noche quedó conmigo. No sé si fue imaginación, cansancio o realmente algo sobrenatural. Solo sé que, por más que lo intente, nunca olvidaré esa sensación de estar atrapado en un lugar que cambió por sí solo.
Soy vendedora aquí en Torreón, México desde adolescente. Ahora tengo 34 años y he pasado gran parte de mi vida detrás de mi puesto de frutas en el mercado popular. Todos los que trabajan aquí saben cómo son los días. Llegas temprano, montas el puesto, acomodas naranjas, manzanas, sandías y esperas a los clientes. Es una rutina cansadora, pero me da estabilidad. Conozco a mucha gente, clientes de años, colegas de trabajo, hasta sé qué personas vienen en qué horarios. Pero hay algo que empezó a molestarme hace un tiempo, algo que solo pasa cuando el cielo está gris. En los días nublados, aparecen ciertas personas de las que no sé de dónde vienen. No son clientes habituales ni rostros que se repitan en otros días. Aparecen de repente, caminando despacio entre los puestos, mirando los productos, como si buscaran algo específico. Al principio no le di mucha importancia, porque siempre hay gente nueva en el mercado. Pero con el tiempo me di cuenta de algo extraño. Cuando miraba directamente sus rostros, se veían borrosos, fuera de foco. Parpadeaba, intentaba enfocar, pero seguían extraños. Una vez, una mujer compró plátanos conmigo. La atendí normalmente, recibí el dinero y hasta le deseé un buen día. Pero después, cuando intenté recordar su rostro, no pude reconstruirlo en mi mente. Recordaba la ropa, la bolsa al hombro, incluso el color del esmalte de uñas, pero el rostro era un borrón. Comenté esto en casa y mi madre se rió, diciendo que estaba cansada, que eran clientes comunes, pero no me parecía común. La primera vez que me asusté de verdad fue cuando noté que, en estos días de cielo gris, algunos puestos simplemente desaparecían. Estaba acostumbrada a ver la misma fila de vendedores, el de la carne, el de las especias, el señor de las hierbas medicinales. Pero de repente, 1 o 2 puestos no estaban. No era que estuvieran cerrados o cubiertos con lona, simplemente no existían. El espacio parecía más corto, como si nunca hubiera habido un puesto allí. Al principio pensé que era mi distracción, pero luego me di cuenta de que la gente a mi alrededor actuaba como si nada hubiera cambiado. Pregunté por un vendedor de quesos que conocía desde pequeña, y la colega de al lado me respondió confundida. Nunca ha habido nadie vendiendo queso aquí. Me dio escalofríos. Yo conocía a ese hombre. Le había comprado decenas de veces. ¿Cómo que nunca ha habido? Lo peor fue notar que, cuando uno de estos puestos desaparecía, también lo hacía un pedazo de mi memoria. Intentaba recordar conversaciones, intercambios de mercancía, historias que había escuchado, y todo se desvanecía en mi cabeza. Solo me quedaba la sensación de que algo faltaba, pero no podía explicarlo. Era como intentar recordar un sueño después de despertar. Cuanto más fuerza hacía, más rápido se escapaba. Empecé a observar más de cerca. Noté que los clientes con rostros borrosos siempre rondaban cerca de los puestos que luego desaparecían. No compraban mucho, solo miraban, tocaban los productos, preguntaban precios en voz baja. Cuando se iban, quedaba una sensación extraña, como si el mercado hubiera perdido un pedazo de sí mismo. Yo miraba alrededor, comparaba mentalmente, y parecía que todo había cambiado sutilmente, como un rompecabezas con piezas faltantes. Hablar de esto con otros era casi imposible. Mis colegas se reían o se molestaban, diciendo que inventaba cosas por falta de ocupación. Mi madre incluso me aconsejó ir al médico, a ver si era problema de visión o nervios. Pero yo sabía que no era solo conmigo. Un señor que vende chiles cerca de la entrada comentó una vez en voz baja: «Hay días que el mercado parece diferente, ¿no?». No quiso explicar más, pero vi que tenía miedo de hablar. Estos días nublados fueron haciéndose más frecuentes, y con ellos, mi angustia. Empezaba mi turno ya nerviosa, mirando a los rincones, intentando identificar a los clientes extraños. A veces sentía que ellos también me observaban, aunque no pudiera ver sus rostros claramente.
Era una sensación horrible, como estar rodeada de gente, pero al mismo tiempo sola. Cada semana me costaba más recordar detalles recientes del mercado como era antes. Una mañana llegué y vi que el puesto de mi amiga Clara ya no estaba. Ella vendía tomates y pimientos, siempre al lado mío. Habíamos pasado la tarde anterior hablando sobre la fiesta de su hija, pero ese día el espacio parecía vacío, como si nunca hubiera existido. Pregunté a otro vendedor por ella y respondió sin dudar: «No conozco a ninguna Clara que venda aquí». Me quedé helada, porque recordaba claramente su rostro, su voz, las bromas que hacíamos juntas. Y ahora nadie parecía recordarla. Después de eso, empecé a anotar mentalmente cada detalle que pudiera ayudarme a recordar a las personas y los puestos. Pero era inútil. Cuanto más lo intentaba, más notaba que los recuerdos se deslizaban entre mis dedos. Una especie de niebla flotaba sobre el mercado en los días nublados y parecía que solo yo percibía los cambios. La sensación de perder algo real sin poder sostenerlo era angustiante. Era como vivir dos mercados al mismo tiempo, uno que recordaba y otro que existía en ese momento. Una tarde, un hombre apareció, alto, delgado, con ropa sencilla y un sombrero gastado. Lo vi llegar por la calle lateral, pero cuando intenté mirar su rostro, parecía ondular como tinta borrosa en el agua. Se detuvo justo frente a mí y preguntó el precio de las manzanas. Logré responder, pero cada palabra parecía difícil de formar, como si su voz quisiera escapar. Cuando se alejó, miré alrededor y noté que el puesto de frutas al otro lado había desaparecido. No era coincidencia. Pasé días intentando encontrar patrones, alguna explicación lógica. ¿Me estaría volviendo loca? Tal vez estaba imaginando rostros. Tal vez el clima me afectaba más de lo que percibía. Pero otras personas, a veces, hacían comentarios que me helaban la sangre. Un vendedor de pan comentó en voz baja: «Hay días que el mercado parece respirar solo». Rió nervioso y cambió de tema, pero entendí perfectamente lo que quiso decir. Intenté hablar con Clara después, pero no pude contactarla. Llamé a su número, mandé mensajes, pero nada. Era como si hubiera desaparecido junto con su puesto. Me di cuenta de que no eran solo puestos ni rostros borrosos, sino personas enteras que, por algún motivo, podían ser borradas de mi realidad, o al menos de la memoria colectiva. Eso me aterrorizaba. Sentía que un lugar familiar se volvía cada vez más extraño. Empecé a notar pequeños cambios que ocurrían junto con las desapariciones. El color de algunos objetos se alteraba, los olores desaparecían, los sonidos se escuchaban más lejanos. A veces hablaba con clientes normales sobre algo que había pasado días atrás, y me miraban como si inventara todo. Incluso discusiones que recordaba con claridad para mí, para otros nunca habían existido. Me sentía aislada, atrapada en algo que no podía explicar. Un día, el cielo estaba tan cargado que apenas podía ver más allá de mi puesto. Una señora se acercó, vestida de negro, compró uvas y se quedó observándome. Por minutos que parecieron horas, solo me miraba sin decir nada. Cuando intenté hablar, dio media vuelta y desapareció entre la multitud. Miré alrededor y noté que el puesto de pasteles del fondo también había desaparecido. Mi corazón latía desbocado. No podía ser coincidencia. Decidí empezar a fotografiar el mercado en los días nublados. Quería tener pruebas de lo que ocurría. Pero extrañamente, las fotos salían borrosas. Las personas desaparecían de ellas como si nunca hubieran estado ahí. Incluso el cielo en las imágenes parecía más claro que en realidad. Intenté filmar, pero los videos tenían fallas extrañas, como interrupciones en la memoria. Cuanto más intentaba documentar, más parecía que el mercado resistía a ser registrado. Pasé días sin dormir bien, pensando en todo. Mis colegas empezaron a notar mi nerviosismo.
Intentaba explicar, pero parecía absurdo hablar de rostros borrosos y puestos que desaparecen. Algunos solo movían la cabeza, otros reían levemente, y eso solo aumentaba mi inseguridad. Era extraño. Sabía que no estaba imaginando todo, pero nadie más parecía poder compartir la experiencia. Me sentía completamente sola. Una tarde, vi algo aún más perturbador. Un niño corría por el mercado, jugando entre los puestos. Al acercarme, también tenía el rostro borroso, sin rasgos definidos. Me acerqué y de repente desapareció, como si se hubiera evaporado en el aire. Miré alrededor, desesperada, buscando alguna señal, y noté que el vendedor de tamales del fondo también había desaparecido. Todo parecía conectado, pero no sabía cómo. Desde entonces, empecé a evitar mirar directamente a ciertos clientes, tratando de no llamar la atención. Pero la curiosidad humana es fuerte, y a veces no podía evitarlo. Cada vez que me acercaba, sentía ese frío en la espalda. Los puestos desaparecían, las personas se desvanecían y los recuerdos recientes se borraban. No sabía si estaba loca o si el mercado realmente tenía reglas que yo aún no entendía. Todo lo que podía hacer era observar, registrar mentalmente y esperar que el día nublado pasara sin perder algo más. Empecé a notar que algunos clientes borrosos parecían seguirme, aunque me alejara de mi puesto. Los veía de reojo y cuando intentaba mirarlos directamente, desaparecían o se confundían con la multitud. Era como si el propio mercado tuviera conciencia, controlando quién podía estar y quién no. Cada día nublado se volvía una prueba silenciosa de que algo estaba más allá de mi comprensión, y me sentía cada vez más pequeña frente a ello. En uno de esos días, intenté hablar con un cliente normal sobre los cambios que percibía, esperando que alguien confirmara lo que sentía. Pero él solo se rió, pensando que bromeaba. «El día nublado pone a todos un poco melancólicos», dijo, y siguió con sus compras. Esa respuesta me devastó. Sabía que no era melancolía, sabía que algo estaba mal. Pero la realidad parecía empujarme hacia la soledad, como si nadie más pudiera percibirlo. Una mañana, un compañero que suele montar su puesto cerca de la entrada, me confesó que también sentía cosas extrañas. Habló en voz baja, mirando a su alrededor, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Dijo que a veces veía clientes que no parecían humanos de verdad. Quise creer que finalmente alguien podía comprender, pero se arrepintió de hablar y nunca volvió a comentarlo. Ese pequeño momento de validación desapareció tan rápido como apareció. Empecé a notar patrones en las desapariciones. No ocurrían todos los días nublados, sino cuando el cielo estaba cargado y pesado, como una cortina gris sobre el mercado. Los puestos que desaparecían nunca eran los más concurridos, pero siempre tenían historias, recuerdos, gente conocida. Era como si el mercado eligiera qué borrar primero, eliminando pedazos del pasado que aún no se habían registrado por completo. En un día particularmente gris, vi algo que me hizo tragar saliva. Un cliente borroso estaba frente al puesto de flores, y juraría que noté una especie de ondulación en el aire a su alrededor, como si la realidad se deformara. Por un instante, todo el mercado pareció vacilar, como si respirara con dificultad. Todo quedó en silencio, excepto el sonido distante de un niño riendo, que también parecía fuera de lugar. Intenté ignorarlo y seguir vendiendo frutas, pero no podía. Cada vez que aparecía un cliente borroso, mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban y mi cabeza se confundía. Sentía la necesidad de mirar, de entender, pero también sabía que cuanto más mirara, más fácil sería perder algo importante. Era un dilema constante, observar y arriesgarse, o ignorar y vivir con la duda. Un día,
una señora que veía regularmente en días nublados compró unas uvas y se acercó a mí de manera extraña. No dijo nada, solo me entregó una moneda antigua, diferente a cualquiera que hubiera visto. Al tomarla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La miré y, una vez más, su rostro estaba borroso, casi deshaciéndose. Al parpadear, ya se había esfumado entre la multitud. Sin embargo, la moneda permanecía en mis manos. La moneda era fría, pesada y parecía cargar un silencio extraño. La mostré a mis colegas, pero nadie supo decirme de dónde venía o si tenía algún valor. Intenté guardarla, pero cada vez que la miraba, sentía que estaba ligada a lo que ocurría en el mercado. Era un recordatorio silencioso de que no todo podía comprenderse y que algunas memorias o personas podían desaparecer sin aviso. Después de ese día, empecé a observar con más cuidado cada detalle. El movimiento de las personas, la posición de los puestos, el olor de las frutas, hasta la dirección del viento. Cualquier cambio podía significar algo importante. Pero por más que intentaba, siempre había fallas, huecos invisibles en la realidad del mercado. Algunas cosas simplemente no podían registrarse, y eso me mantenía ansiosa, vigilante, esperando que algo desapareciera en cualquier momento. El miedo empezó a mezclarse con la rutina. Antes, solo quería vender mis frutas y volver a casa tranquila. Ahora, cada día nublado era un desafío, y cada cliente borroso, una amenaza silenciosa. Sentía que el mercado me observaba, que sabía que intentaba entender demasiado. La sensación de perder memorias, de ver partes del mercado desaparecer, se volvió constante. Ya no sabía si imaginaba o si realmente había algo más allá, algo que controlaba todo sin que nadie lo notara. Un día particularmente nublado, decidí seguir a un cliente borroso que entró al mercado. Caminaba despacio, siempre mirando a los lados, como si eligiera cuidadosamente su camino. Traté de mantener distancia, pero mi corazón latía con fuerza. Cada paso que daba parecía borrar algo detrás de él. Desapareció un puesto de dulces, luego un puesto de verduras. Cuando llegué al final del pasillo, él ya no estaba. Era como si se hubiera evaporado en el aire y el pasillo parecía normal otra vez, sin rastro de lo que había pasado. Me quedé parada, observando todo a mi alrededor, sintiendo el suelo firme bajo mis pies y, al mismo tiempo, que nada era sólido. Mis colegas pasaban a mi lado sin notar nada. Un cliente normal me preguntó si necesitaba ayuda, pero mi voz falló y solo asentí con la cabeza. Sabía que si contaba lo que pasaba, nadie creería. Y, en el fondo, tampoco quería que alguien creyera. Era más fácil llevar ese peso sola, aunque significara dudas constantes y miedo silencioso. Después de ese día, empecé a evitar los pasillos más alejados. Sabía que era imposible escapar completamente, pero intentaba quedarme cerca de mi puesto, donde aún sentía algo de control. Cada cliente borroso me recordaba que el mercado tenía reglas que no entendía y que nada podía predecirse. Observaba, calculaba, respiraba hondo, tratando de no dejar que el pánico me dominara. Pero siempre estaba la sensación de que algo podría desaparecer en cualquier momento. Cierta tarde, noté algo aún más extraño. Un puesto que había desaparecido hacía semanas volvió a aparecer. Era el de Clara, mi amiga, pero al mirar alrededor, nadie parecía notar nada diferente. Pregunté a un vendedor cercano y me dijo que siempre había estado ahí. Todo parecía igual a como lo recordaba, y al mismo tiempo, nada era igual. No sabía si era un regreso, un recuerdo rescatado, o solo otra ilusión creada por el mercado en los días nublados. Empecé a notar que mi propio reflejo cambiaba en esos días. En el vidrio de mi puesto, en el espejo del baño del mercado, mi imagen se veía distorsionada, como si yo misma estuviera borrosa.
A veces, al parpadear, veía a alguien detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. Empecé a dudar de mi percepción, pero también sabía que no estaba sola en esa sensación. El mercado tenía su propia manera de ponerme a prueba, y cada día nublado era un recordatorio de ello. Hubo un día en que intenté hablar con los clientes borrosos, preguntar quiénes eran o de dónde venían, pero no pude. Cada palabra moría en mi garganta, y sus ojos, si podía llamarlos así, parecían perderse en el aire. Era frustrante y aterrador al mismo tiempo. Estaban ahí, pero no estaban, tocando algo que no podía tocarse, desafiando todo lo que conocía sobre la realidad y la memoria. Con el tiempo, acepté que no habría explicación racional. El miedo seguía, pero también la curiosidad. Empecé a observar más, a registrar mentalmente cada detalle, cada comportamiento extraño, cada desaparición y reaparición. Era un esfuerzo silencioso, casi ritual, para mantener intactos algunos recuerdos. Cada día nublado se volvía una prueba de vigilancia, paciencia y valor para seguir vendiendo frutas sin volverme loca. El mercado seguía, imperturbable, con clientes normales y otros borrosos apareciendo sin aviso. Aprendí a vivir con la sensación de que algo podía desaparecer o transformarse. A veces, al final del día, me sentaba en la acera, miraba el cielo cargado y respiraba hondo, tratando de entender si todo era real o solo producto de mi mente cansada. Pero siempre quedaba la duda. ¿Y si todo era real y yo estaba siendo puesta a prueba de alguna forma? Hoy, sigo vendiendo frutas en el mercado y he aprendido a convivir con lo extraño. Ya no intento comprenderlo todo, solo registro, observo y continúo. Algunos clientes aparecen solo en días nublados, algunos puestos desaparecen, algunos recuerdos se borran y otros regresan de manera inexplicable. Es cansador, confuso, pero de algún modo forma parte de la rutina. Aprendí a mirar con cuidado, sentir el peso del silencio y respetar lo que no puedo explicar. A veces me pregunto si alguien más lo percibe, o si todo está limitado a mi visión. Miro al cielo gris y siento que el mercado respira, que algo más grande y silencioso controla lo que puedo ver y recordar. No sé si esto pasará, si aumentará o si siempre será así, pero aprendí a seguir, vender mis frutas y convivir con la incertidumbre. Y mientras camino entre los puestos, siempre estoy atenta, porque cualquier cosa puede desaparecer en un día nublado y quizás nunca vuelva. Es agotador trabajar como asistente de telemarketing. Por eso quiero cambiar de empleo tan pronto como sea posible, pero por ahora necesito aguantar para poder pagar las cuentas. Soy Rosa, tengo 50 años y ya no tengo la misma paciencia de antes para escuchar a la gente que se queja. Trabajo en un centro de Torreón, en el turno de la madrugada, que siempre es el más pesado. El edificio es grande, lleno de cubículos iluminados por esas luces blancas que cansan la vista. A veces estoy sola en una fila completa, escuchando solo el sonido de los teclados y las llamadas. El silencio de los pasillos siempre me pone inquieta. Parece que cualquier ruido fuera de lo normal llama la atención. Es un trabajo solitario, aunque haya tanta gente alrededor. Esa noche, todo comenzó como siempre. Café fuerte en el termo, auriculares ajustados, pantalla lista esperando la próxima llamada. Normalmente atendemos clientes molestos por cobros o problemas con los servicios, nada fuera de lo común. Pero alrededor de las 2 de la mañana recibí una llamada que me dejó extraña. Al contestar, del otro lado no hubo queja ni pedido. Una voz ronca, arrastrada, simplemente dijo: «Estoy perdida en el desierto». Por un instante, pensé que era una broma. Respondí de forma protocolar, pero la línea se cortó enseguida. Lo anoté mentalmente, pero no le di mucha importancia. Poco después, entró otra llamada,
Contesté ya un poco molesta, esperando otra broma. La misma frase: estoy perdida en el desierto. La voz era diferente, más débil, como si la persona tuviera dificultad para respirar. Pregunté de dónde llamaba, pero solo hubo un ruido mezclado con viento. Colgué suspirando, pensando que alguien estaba haciendo bromas en la central. Susurré para mí misma que la gente debería encontrar algo mejor que hacer de madrugada. Volví a mi café, tratando de ignorarlo, pero ya sentía un mal presentimiento en el estómago. La tercera llamada no tardó en llegar. Contesté preparada para cortar rápido, pero esta vez fue diferente. La voz dijo lo mismo, pero luego agregó: ¿recuerdas de mí, Rosa? Me quedé helada. Ningún cliente sabe mi nombre, menos en llamadas automáticas. Tragué saliva y pregunté quién era. El silencio duró unos segundos, hasta que la voz susurró algo que me dejó paralizada. Soy Javier. Javier había sido mi vecino hace muchos años. Desapareció en un viaje al desierto de Mapimí y nunca volvió. En ese momento, mi cuerpo se congeló. Pensé que alguien me estaba haciendo una broma, tal vez un compañero de la central que conociera la historia, pero no tenía sentido. Casi nadie allí sabía de mi vida personal, y menos sobre alguien que desapareció hace más de 20 años. Me obligué a reír, tratando de convencerme de que era coincidencia, pero la llamada se cortó de repente, sin aviso. El silencio de la sala se volvió aún más pesado. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mis manos temblaban sobre el teclado. Las siguientes llamadas volvieron a la normalidad por unos minutos. Quejas comunes, personas queriendo negociar deudas, nada fuera de lo esperado. Pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Miraba a mi alrededor, tratando de ver si alguien me observaba, pero mis colegas estaban ocupados. Nadie parecía notar nada extraño. Respiré hondo y me obligué a anotar protocolos, seguir el flujo, pero por dentro estaba en alerta, como si algo fuera a suceder en cualquier momento. Y sucedió. Más o menos media hora después, entró otra llamada. Contesté ya sin saber qué esperar, y esta vez fue diferente. La voz dijo la misma frase, pero luego añadió: ¿recuerdas de mí, Rosa? Era femenina, cansada, con lágrimas audibles. Sentí que el corazón se me paraba. La reconocí inmediatamente. Mari, mi compañera de trabajo en una fábrica, desaparecida durante un viaje con amigos, nunca más encontrada. La voz me recordaba detalles que solo ella y yo sabíamos. El apodo que me daba, las historias que compartíamos en largas jornadas en la fábrica. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero no era imaginación. La voz hablaba pausadamente, como si tuviera arena en la garganta. Dijo cosas que solo Mari podía saber. ¿Recuerdas nuestras loncheras escondidas?, preguntó riendo débilmente. Sentí un vértigo, una enorme necesidad de llorar o gritar. Cuando intenté responder, la llamada desapareció. Solo quedó el ruido, como viento pasando por dunas. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué hacer. Pensé en levantarme y contárselo al supervisor, pero no tenía pruebas. Si decía que personas desaparecidas me llamaban desde el desierto, me tomarían por loca. Me apreté las manos contra la mesa, tratando de dejar de temblar. Ya no tenía ganas de café, ni podía respirar bien. La sala parecía más silenciosa aún, a pesar de la gente trabajando alrededor. Era como si hubiera entrado en un espacio aparte, solo yo y esas voces. Poco tiempo después, otra llamada entró. Casi no quería contestar, pero es mi trabajo y no puedo negarme. La pantalla parpadeó y el auricular pitó. Al contestar, solo escuché respiraciones pesadas, como si la persona estuviera corriendo. Luego, una frase que me dejó sin aire. Tengo frío aquí, Rosa, mucho frío, en medio del desierto. Frío, Torreón es cálido y el desierto aún más.
Reconocí la voz. Era mi primo Ernesto, desaparecido cuando yo era adolescente. Antes de que pudiera decir algo, repitió: «Ayúdame a salir de aquí». No sabía qué decir. Mis manos sudaban dentro del auricular y mi boca se secó. Intenté preguntar dónde estaba, pero solo escuché ruido, viento y ese mismo frío extraño. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era una llamada de broma, pero algo en su voz me paralizaba. Recordé las travesuras de la infancia, las historias que mi primo contaba sobre el desierto cercano a casa. Todo parecía imposible, pero real al mismo tiempo. Mi cabeza giraba y me apoyé en la mesa. El supervisor pasó junto a mí y preguntó si estaba bien. Asentí, sin poder decir nada. Volví a atender, intentando concentrarme, pero cada llamada parecía igual. Voces que pedían ayuda, diciendo estar perdidas en el desierto, cada una reconociendo detalles de mi vida. Mi corazón latía acelerado. A veces percibía que una llamada era real, otra parecía fallida o interrumpida, pero los nombres, las voces y las historias nunca coincidían con el azar. Miraba a mis colegas, todos concentrados en sus pantallas, y quería gritar, pero sabía que nadie creería. Fui anotando cada nombre que surgía: Javier, Mari, Ernesto y algunos más que apenas recordaba. Cada uno decía algo personal, como si yo hubiera dejado algo atrás que necesitaban que yo rescatara. Me preguntaba si estaba volviéndome loca, pero las voces llegaban con precisión. Incluso registré horarios y patrones, tratando de racionalizar. Todas las llamadas venían de un mismo número bloqueado, pero cada voz era única. El desespero mezclaba miedo y curiosidad. Necesitaba entender, pero la razón no alcanzaba. A media madrugada entró una voz femenina, calmada pero con lágrimas audibles. «Rosa, por favor, no me olvides», dijo. La reconocí de inmediato. Doña Clara, vecina que desapareció tras salir a caminar. No podía ser coincidencia. Mi mano tembló y la pluma se me cayó al suelo. Respiré profundo y pregunté dónde estaba. Respondió: «No sé. Solo sé que estoy atrapada entre las dunas, sola». Me quedé paralizada, mirando la pantalla e intentando mantener la compostura. El mundo alrededor parecía desvanecerse. Comencé a sentir miedo real, ese que no desaparece aunque lo ignores. Era un miedo a algo que no puedes tocar, pero que existe. Quise apagar todo, correr a casa y olvidarlo, pero sabía que debía registrar cada detalle. Tomé mi cuaderno y empecé a anotar nombres, voces, detalles que no podían ser inventados. Cada llamada parecía más cercana, más urgente. La sala estaba silenciosa y sentí un peso extraño en el pecho, como si alguien me observase desde lejos. En la computadora, los protocolos parecían automáticos, inútiles frente a lo que ocurría. Pero necesitaba mantener la rutina, fingir normalidad. Respiré profundo y contesté la siguiente llamada. La voz, masculina, dijo solo: «Tengo sed, Rosa, agua, por favor». Reconocí a la persona. Carlos, amigo de infancia, desaparecido en un viaje al desierto. Sentí un nudo en la garganta y la necesidad de llorar, pero solo balbuceé: «Carlos, ¿estás ahí?». El silencio respondió y luego un susurro: «Cerca de ti, pero no puedo volver solo». La sensación era surreal. Las voces llegaban y desaparecían, algunas con detalles precisos, otras se perdían en ruidos extraños. Intenté racionalizar. Podrían ser grabaciones antiguas, pero no. Cada detalle estaba actualizado, cada memoria diferente, imposible de fabricar. Tomé otro sorbo de café frío y miré por la ventana. El desierto afuera parecía tranquilo, oscuro, nada que recordara lo que me decían. Aún así, dentro de la sala, el calor humano desaparecía y solo sentía el viento frío de voces invisibles. En un momento, me di cuenta de que las llamadas seguían un patrón.
Intenté anotarlo, pero mis dedos temblaban demasiado. Llamé al supervisor, diciendo que había un problema técnico, que las llamadas no paraban, pero él dijo que no aparecía nada en la central. Miré la pantalla con miedo y rabia. Cada llamada mostraba el número bloqueado, pero las voces conocían mi vida mejor que cualquier cliente real. Respiré profundo, pensando en qué hacer. Cada vez que colgaba, sentía que alguien podía desaparecer y necesitaba de mí. La madrugada avanzaba y mi mente estaba agotada. Cada voz pidiéndome ayuda me dejaba más confundida. Intenté concentrarme en tareas normales, pero cada recuerdo me llevaba de vuelta al desierto. Finalmente, una voz joven entró, llorando, temblando. «Rosa, tengo miedo. No veo nada más que arena». Reconocí de inmediato. Era el hijo de un amigo desaparecido hace más de 10 años. Sus palabras me golpearon. Me sentí impotente, incapaz de ayudarlo de verdad. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de recuperar el aliento. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la mañana y mi turno estaba por terminar. Pero las llamadas no paraban. Cada persona desaparecida me llamaba y la urgencia en sus voces era palpable. Ya no sabía si estaba dentro de la sala o si había sido transportada a algún lugar entre la realidad y el desierto. Mi mente giraba intentando encontrar una explicación racional, pero todo parecía imposible. Las voces seguían, cada vez más claras, casi tangibles. En cierto momento, sentí que no estaba sola. Un peso invisible parecía moverse por la sala, como si alguien o algo caminara detrás de mí. Mi corazón se aceleró y mis manos se enfriaron. Cada llamada parecía traer más intensidad, más urgencia. Quería gritar, pero sabía que nadie creería. Miré el auricular, esperando que cayera y se desconectara solo, pero no pasó. Las voces continuaban, cada vez más claras, cada vez más personales. Cuando pensé que no podría soportar más, llegó la última llamada. La voz dijo simplemente: «Rosa, es hora de venir». Todo mi cuerpo se congeló. No entendía qué significaba, pero sentí una mezcla extraña de miedo y curiosidad. El silencio invadió la sala después de eso. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, alguna pista, cualquier cosa que diera sentido a lo que ocurría. Nada. Solo la luz blanca de las pantallas y mi reflejo cansado. Me quedé parada, con el auricular aún en el oído, sin atreverme a colgar. Mi mente intentaba procesar cada detalle de la última llamada. «Es hora de venir». No tenía sentido, pero parecía demasiado real para ignorarlo. Miré la pantalla, al número bloqueado, pero no había nada más que ruido. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido lejano del aire acondicionado. Respiré profundo, intentando organizar mis pensamientos, pero cada fibra de mi cuerpo estaba en alerta. Pasaron minutos y el teléfono no volvió a sonar. Miré mi cuaderno. Decenas de nombres, voces, recuerdos, desapariciones. Cada registro parecía vibrar, como si tuviera vida propia. Me senté en la silla, recostándome hacia atrás, tratando de procesarlo. Mis compañeros comenzaron a irse, el turno terminando. Nadie parecía notar que yo no respiraba normalmente. El mundo alrededor continuaba igual, pero yo me sentía atrapada entre dos realidades. La mía, segura y conocida, y la del desierto, llena de voces pidiendo ayuda. Respiré profundo y apagué el auricular, tratando de convencerme de que todo había terminado. Me levanté lentamente, todavía temblando, y empecé a guardar mis cosas. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y las luces más débiles, casi parpadeantes. Miré hacia atrás varias veces, esperando ver alguna sombra, pero nada. Aún así, la sensación de que no estaba sola no me abandonaba. Mi mochila pesaba más de lo normal, y cada paso parecía resonar en la sala vacía.
En el camino hacia el vestuario, intenté llamar a alguien de la familia, contar lo sucedido, pero no sabía cómo empezar. ¿Cómo explicar que personas desaparecidas me llamaban desde el desierto? ¿Cómo convencer a alguien de que no era producto del cansancio o del estrés? Respiré profundo y decidí que debía llegar a casa, tomar una ducha e intentar dormir. Cualquier cosa que me hiciera sentir segura otra vez. Pero dentro de mí, la sensación de que esas voces seguían cerca no me dejaba tranquila. Al llegar a casa y cerrar la puerta, intenté desconectarme del mundo. Puse a hervir la tetera y me senté en la sala, mirando la pared. Cada sonido de la calle me parecía extraño, distante y a la vez cercano. Intenté concentrarme en cosas cotidianas, en la rutina, pero mi mente seguía regresando a esas voces. Recordaba los detalles que cada una había dado, los recuerdos personales que no podían ser inventados. Mi corazón se oprimía y las lágrimas llegaban sin que me diera cuenta. Durante la noche, apenas pude dormir. Cada ruido en la casa me hacía saltar. La sensación de que había algo fuera de la puerta no me dejaba tranquila. Traté de racionalizar. Eran solo recuerdos, ecos de sueños, efecto del cansancio. Pero la memoria de las voces, de los pedidos, de la urgencia, permanecía viva, insistente. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, recordaba nombres, detalles, personas que no podía olvidar. Era como si algo se hubiera conectado conmigo de manera permanente. A la mañana siguiente, fui al trabajo intentando actuar normalmente. Pero algo había cambiado en mí. Cada llamada común me ponía tensa, con miedo de que esas voces regresaran. Miraba la pantalla del computador varias veces, esperando que el número bloqueado apareciera otra vez, pero nada sucedía. Mis compañeros notaron mi extrañeza, pero no pude explicar nada sin parecer loca. La sensación de responsabilidad seguía ahí, pesada en el pecho, y sabía que no podía ignorarla. En los días siguientes, traté de seguir con la rutina, pero los recuerdos regresaban a cada momento. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros pidiendo ayuda. Intenté hablar con familiares y amigos, pero la dificultad de explicar algo tan absurdo me hizo guardarlo todo para mí. Las voces no regresaron, pero la sensación de que esas personas aún existían en algún lugar, perdidas en el desierto, permanecía. Cada vez que miraba el número bloqueado en la computadora, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Comencé a anotar nuevamente, aunque no hubiera llamadas. Cada detalle que recordaba, cada nombre, cada historia. Era como si escribir mantuviera viva la conexión, como si todavía pudiera ayudarlos de alguna manera. No sabía si me estaba engañando, si eran ecos de mi mente, pero necesitaba creerlo. El desierto continuaba en mi mente, con voces pidiendo ayuda, con arena cubriendo pasos, con silencios que gritaban. Y yo, Rosa, asistente de telemarketing, sentía que estaba atrapada entre el mundo real y algo imposible de explicar. Hasta hoy, no sé qué ocurrió esa madrugada. Nunca recibí otra llamada del desierto. Pero cada vez que pienso en Javier, Mari, Ernesto y todos los demás, siento que todavía están allí, esperando. Intento vivir mi vida normalmente, pero hay momentos en que el teléfono pita en mi mente y escucho voces llamándome. No sé si fueron sueños, alucinaciones o algo realmente sobrenatural. Solo sé que, de alguna manera, esas personas desaparecieron y tal vez todavía estén perdidas, esperando que yo las encuentre. Todavía siento que el desierto me observa cada vez que estoy sola. Un viento imaginario me recorre, como si las voces quisieran recordarme que no están olvidadas. A veces sueño que camino entre dunas, siguiendo pasos que desaparecen en la arena. Despierto con el corazón acelerado y el recuerdo de la última llamada me persigue durante horas. Es imposible ignorarlo, aunque quiera.
He intentado racionalizarlo con psicólogos y amigos, pero nada tiene sentido. Todo parece coincidir con recuerdos y desapariciones reales que conocí. Nadie puede explicarlo, y yo tampoco. La sensación de que debo hacer algo persiste, aunque no sé qué ni cómo. Es un peso silencioso que llevo conmigo, una responsabilidad que no puedo soltar. Mis colegas a veces me preguntan si estoy bien. Sonríe y digo que sí, pero por dentro sé que algo cambió. El trabajo que antes era agotador, ahora se siente extraño, como si el mundo normal y mi mundo estuvieran separados por un velo invisible. Cada llamada de rutina me recuerda que podría haber otra detrás, que no puedo bajar la guardia. He empezado a escribir todo esto como un registro, un diario secreto. No quiero que nadie piense que estoy loca, pero necesito mantener la conexión viva. Escribo nombres, fechas, recuerdos, todo lo que pueda recordar. Siento que si dejo de hacerlo, algo se perderá para siempre. Es un acto de fe, más que de lógica. A veces reviso mapas del desierto, buscando algún lugar que tenga sentido, algún patrón que explique lo ocurrido. Pero no hay nada, solo arena, viento y el eco de voces que desaparecen. Nada de lo que hago parece reducir la sensación de urgencia que aún me acompaña. La realidad y la memoria se mezclan y ya no sé cuál es cuál. Lo peor es la sensación de impotencia. Saber que hubo personas que conocí, que desaparecieron y que podrían seguir ahí, esperando, y no poder hacer nada concreto para ayudarlas. Cada vez que pienso en eso, un nudo me oprime el pecho. No puedo dejar de escuchar sus voces, aunque ya no llamen. Son un recordatorio constante de algo que no tiene explicación. Y así vivo, día tras día, con la certeza de que esas voces siguen ahí, en algún lugar del desierto, y que quizás algún día, de alguna manera, volverán a buscarme. No sé si alguien más podría entenderlo, ni siquiera si yo misma quiero entenderlo del todo. Solo sé que algo cambió para siempre, y que Rosa, la mujer que creía conocer su mundo, ahora sabe que hay fronteras invisibles que nadie puede ignorar. Mi trabajo está aquí en Torreón, México. Me llamo Mariana. Soy una mujer de mediana edad y trabajo como cajera en un estacionamiento cerca del centro histórico. No es nada glamoroso, pero es un trabajo estable y tranquilo, sobre todo por la noche, cuando hay poco movimiento. Paso la mayor parte del tiempo dentro de la caseta de vidrio, con un pequeño televisor prendido y un café a un lado, solo levantándome para dar tickets o abrir la pluma. Suelo pensar que aquí no pasa nada especial, solo la rutina de carros entrando y saliendo. Pero fue precisamente esa rutina la que empezó a incomodarme. Era una noche normal, fresquita, cerca de las 10, cuando noté algo raro. Un carro estaba saliendo, vi las luces prenderse y la pluma levantarse. El conductor pasó despacio, como siempre, pero al revisar la lista no había registro de entrada de ese carro. Al principio pensé que era un error mío, tal vez se me había olvidado anotarlo, pero soy muy organizada con eso, casi nunca me equivoco. Entonces quedó esa sensación extraña, como si hubiera dejado pasar algo que no debía. Al día siguiente, volvió a pasar. Otro carro saliendo, una camioneta, pero nadie la había visto entrar. Esta vez estaba segura de que no era una distracción. Pensé que podía ser un problema en el sistema, porque si el dueño del estacionamiento se enteraba, podría ser culpa mía. Decidí entonces revisar las cámaras. Tengo una pantalla que muestra varias imágenes al mismo tiempo, de las entradas y salidas. Pasé las grabaciones y fue entonces cuando vi algo muy raro. En la cámara se veía claramente gente caminando hacia la salida, como si estuvieran saliendo a pie. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero al mirar mejor, casi tiro mi café. Las personas eran demasiado parecidas a mí. No era solo un parecido lejano, eran como versiones mías.
Una parecía tener poco más de 20 años, con el cabello liso y suelto, igual que lo usaba en esa época. Otra parecía más grande que yo ahorita, con arrugas más marcadas. Me quedé paralizada mirando la pantalla. Era imposible. Parpadeé varias veces. Incluso le di unos golpecitos al monitor, pensando que podría ser un reflejo. Pero la imagen estaba ahí, clarísima. Mujeres con mi cara, caminando con pasos decididos hacia la salida. Lo que más me puso nerviosa fue que ninguna parecía mirar a la cámara. Caminaban con la cabeza en alto, como si supieran exactamente a dónde ir. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Pensé en comentárselo al guardia que hace rondas de vez en cuando, pero pensé que se iba a burlar de mí. ¿Quién se creería una historia así? Entonces me lo guardé. Pero en los días siguientes comencé a poner más atención y empeoró. Cada noche, al menos una yo diferente aparecía en las grabaciones. No había un patrón fijo, cambiaban detalles. A veces usaba ropa que reconocía de mi pasado, otras veces prendas que nunca tuve. Y los carros salían, como si ellas hubieran manejado. Ya no sabía si me estaba volviendo loca. Comencé a anotar en un cuaderno las fechas y horarios en que veía estas figuras. Hacía pequeñas descripciones, tipo mujer con mi cara, cabello recogido, unos 35 años, abrigo rojo. Revisar ese cuaderno me daba escalofríos, porque parecía que estaba escribiendo sobre otras personas, pero todas era yo. Al mismo tiempo, noté que el número de carros que salían sin registro aumentaba, como si cada versión tuviera el suyo. Una noche, me armé de valor y me quedé mirando la cámara en tiempo real, en lugar de revisar después. Quería ver con mis propios ojos, no solo en la grabación. Eran casi las 11 de la noche cuando vi a una mujer salir por la puerta lateral. El corazón me dio un brinco. Tenía mi forma de caminar, la espalda un poco encorvada, como la mía después de estar mucho tiempo sentada. Me puse el abrigo y salí corriendo de la caseta, decidida a interceptarla. Cuando llegué a la puerta, no había nadie. Solo la calle silenciosa, iluminada por los postes. Miré a los lados, caminé unos metros, pero nada. Parecía que la persona se había esfumado. Volví a la caseta temblando y revisé la cámara otra vez. Ahí estaba ella, pasando por la puerta unos segundos antes. Era yo, no había forma de negarlo. Pero en la calle no encontré a nadie. Fue entonces cuando sentí un miedo profundo, como si algo fuera de lo normal estuviera pasando conmigo. Desde entonces, ya no pude relajarme en el trabajo. Cada vez que la pluma se levantaba sola para que un carro saliera, se me revolvía el estómago. Era como si me robaran un pedazo de mi vida sin poder hacer nada. Y cada yo que aparecía tenía una expresión diferente. Algunas parecían contentas, otras serias, y una en especial pasó mirando directamente a la cámara como si supiera que la estaba viendo. Fue la única vez que sentí que no era casualidad, sino una advertencia. Con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles que antes no me llamaban la atención. A veces, los carros que salían sin registro tenían placas que reconocía, pero no de carros que había visto antes en el estacionamiento. Parecía que eran vehículos de algún lugar que no existía en la ciudad. Intentaba racionalizar, pero no había explicación. Mi trabajo, que antes era monótono, se convirtió en una vigilancia constante y no podía desconectar ni cuando llegaba a casa. Una noche, decidí grabar la pantalla con mi celular mientras observaba la cámara en tiempo real. Quería tener alguna prueba para enseñarle a alguien, aunque nadie me creyera. Lo que vi después me dejó sin palabras. Una de las versiones de mí se subió a un carro que simplemente desapareció del campo de visión antes de salir del estacionamiento. Revisé la grabación varias veces buscando algún truco, pero no había nada. Era como si el carro hubiera dejado de existir en cuestión de segundos.
Empecé a sentirme observada incluso fuera del trabajo. En la calle, tenía la sensación de que alguien me seguía, pero al voltear, no había nadie. Y lo peor era que a veces veía reflejos de otras versiones de mí en aparadores o ventanas. No eran ilusiones rápidas, eran imágenes que duraban segundos, suficientes para reconocer la cara. Me preguntaba si me estaba volviendo loca, pero nunca había tenido problemas mentales antes, así que parecía más una situación inexplicable que algo interno. Una noche, el gerente del estacionamiento me habló preguntando si había visto algo raro. Casi no lo podía creer. Dijo que el conteo de carros no cuadraba para nada, pero no me quería dar más detalles por teléfono. Me pidió que fuera a la oficina de administración después de mi turno. Cuando llegué vi papeles y más papeles con registros de entradas y salidas. Había anotaciones de carros que supuestamente nunca habían entrado, pero aparecían saliendo. Él parecía preocupado, pero evitaba mirarme a los ojos. Le expliqué todo, tratando de ser lo más objetiva posible. Le enseñé las grabaciones y también las anotaciones de mi cuaderno. Se quedó callado unos minutos, revisando los papeles. Al final, dijo que no podía entenderlo, pero que debía mantenerlo en secreto. Me sentí aliviada y al mismo tiempo más asustada. Alguien en la administración sabía que algo raro pasaba, pero nadie tenía respuesta. Salí con la sensación de que estábamos lidiando con algo que no se podía explicar normalmente. Decidí cambiar mi rutina. Empecé a llegar más temprano y quedarme más tarde, solo para observar. A veces, pasaba horas viendo las cámaras sin registrar nada, intentando entender un patrón. Me di cuenta de que no había patrón. Las versiones de mí aparecían en diferentes horarios, con ropa distinta, sin motivo aparente. Algunos días no aparecía ninguna y suspiraba aliviada. Pero otros salían 3 o 4 a la vez, cada una saliendo con un carro diferente. Una noche, vi una versión mía diferente a todas las demás. Parecía nerviosa, mirando a todos lados y sosteniendo algo en las manos, aunque la cámara no mostraba qué era. Se subió a un carro y, antes de salir, me miró directamente en la pantalla. Por un instante, estuve segura de que sabía que la estaba observando. Todo mi cuerpo se estremeció, y el miedo que sentía desde el principio regresó con fuerza. Después de ese episodio, comencé a sentir el estacionamiento como un lugar peligroso. Incluso el viento o el ruido de algún carro pasando se sentían raros. Percibía cosas fuera de lo normal, pero no podía explicarlas. Empecé a anotar todo, no solo los carros o las versiones de mí, sino también el clima, los sonidos y los horarios. Parecía que mientras más registraba, más podía percibir patrones sutiles que no se notaban de otra forma. Aún así, nada me daba una explicación concreta. Una madrugada, noté algo que me dejó sin aliento. Una de las versiones de mí salió del estacionamiento, pero esta vez se acercó a mi caseta, se paró y me miró a través del vidrio sin decir nada. El corazón me latía a 1000 por hora. Intenté saludar con la mano, pero temblaba demasiado. Al parpadear, ya había desaparecido. Revisé la cámara y no había registro de entrada. Fue la primera vez que sentí que lo que veía podía cruzar al mundo real. Desde entonces, los días se volvieron más difíciles. Intenté acostumbrarme, pero cada vez que la pluma se levantaba sola para un carro, se me revolvía el estómago. Parecía que me robaban un pedazo de mi vida sin poder hacer nada. Cada versión de mí que aparecía tenía una expresión distinta. Algunas contentas, otras serias, y una en particular me miró directo a la cámara, como si supiera que la estaba viendo. Sentí que no era casualidad, sino un aviso. Con el tiempo, comencé a notar que cada versión de mí tenía pequeños hábitos que recordaban fases específicas de mi vida. Una se tocaba el cabello como yo hacía a los 20 años. Otra fruncía el ceño como cuando estaba preocupada por las cuentas hace algunos años. Era perturbador notar esas sutilezas,
como si estuviera viendo flashes de mi propia historia moviéndose frente a mí. La sensación de déjà vu era constante, pero diferente. No recordaba haber hecho eso, solo sentía que ya había sido yo. Una madrugada, una versión se subió al carro y en lugar de salir por la puerta normal, manejó hasta una calle lateral que nunca había notado antes. Miré la cámara tratando de seguirla, pero la imagen desapareció. Revisé los registros y no había ningún carro registrado en esa calle. Era como si hubiera desaparecido del mapa de la ciudad. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Quería seguirla, pero sabía que era imposible. Aún así, pasé horas tratando de entenderlo, examinando cada detalle de la grabación, buscando algún fallo que lo explicara. Empecé a sentir que mi cuerpo estaba cansado, como si cargara no solo mi propio peso, sino el de todas esas versiones. Las noches se volvieron insoportables. Llegué a soñar con otras, yo, atravesando mi casa, sentadas en mi cama, mirándome. Me despertaba sudando y con miedo de mirar el reloj, temiendo que la hora tuviera algo que ver con las apariciones. Pero siempre eran imágenes de cosas que solo pasaban en el estacionamiento y no en el mundo real. Una vez, decidí poner el celular dentro de la caseta grabando todo, esperando registrar algo que la cámara principal no mostrara. Vi entonces a una de ellas salir del estacionamiento y caminar por la calle con una bolsa. Parecía normal, hasta que noté que la bolsa reflejaba mi cara. Era imposible, pero era como si estuviera cargando algo que nunca tuve. Mi corazón se aceleró y apagué el celular de volada, temiendo registrar algo que no quería ver. Empecé a sentir que no era solo observación. Parecía que me vigilaban, estudiaban mis movimientos como si esperaran algo. Me quedaba en la caseta, intentando no moverme mucho, respirando despacio, pero la sensación de ser monitoreada no me dejaba. Cada ruido de carro, cada luz que pasaba por el vidrio, me ponía en alerta. Comencé a dudar de mí misma, pero no podía dejar de mirar la pantalla, como si fuera mi único contacto con la realidad. Una noche, vi una versión de mí acercarse a un carro que conocía bien, mi carro viejo que vendí hace años. Se subió, manejó despacio y salió por la puerta. Me quedé paralizada. No había manera de que mi carro viejo estuviera allí, funcionando y manejado por alguien. Corrí hacia la cámara para ver algún detalle, pero la imagen estaba clara. Era mi carro, mi versión manejando, pero de alguna manera eso no debería ser posible. Comencé a darme cuenta de que algunas versiones coincidían con mi turno. No importaba si llegaba temprano o tarde, allí estaban, caminando, saliendo con carros que no existían o carros que habían desaparecido. Me sentía parte de algo que no entendía, como si mi vida tuviera varias copias pasando al mismo tiempo, en otro espacio al que no podía acceder. Intenté hablar con alguien, pero nadie me creería. Incluso mi familia sospechaba que estaba demasiado cansada del trabajo. Una madrugada, sentí una presencia tan intensa que no me pude mover. Miré la pantalla y vi todas las versiones juntas, formadas como si me esperaran. No había prisa en ellas, solo miradas fijas. Mi cuerpo se congeló y sentí ganas de salir corriendo, pero algo me decía que debía quedarme y observar. Cada una mostraba una expresión distinta: miedo, tristeza, curiosidad, y una de ellas, la más joven, parecía sonreír de una manera que no lograba descifrar. Después de ese episodio, sentí que mi trabajo había cambiado de significado. Antes solo cobraba carros y registraba entradas y salidas. Ahora parecía que estaba siguiendo partes de mí misma que no pertenecían al presente. Traté de racionalizarlo, decirme que eran reflejos, trucos de luz o cansancio. Pero el cansancio no explica carros desapareciendo ni caras que se multiplican. Comencé a creer que había algo más allá, algo que no podía controlar ni comprender. Una noche lluviosa,
Vi a una de las versiones salir del estacionamiento, pero esta vez miró hacia atrás y parecía esperar algo. Poco después, otro carro entró, uno que reconocí de inmediato, mi carro actual. Pero no era yo quien lo manejaba. La versión entró, aceleró y desapareció de la vista de las cámaras. Me quedé quieta, sin poder hacer nada, dándome cuenta de que quizá estaba presenciando vidas paralelas, pasando al mismo tiempo que la mía, y yo no podía controlar nada. En los días siguientes, comencé a notar pequeños cambios en la rutina del estacionamiento que no tenían sentido. Portones que estaba segura de que estaban cerrados aparecían abiertos, plumas levantadas sin motivo, y el sistema de cámaras a veces mostraba pantallas en negro por segundos, como si alguien lo hubiera apagado todo. Intenté avisarle al gerente, pero él parecía cada vez más nervioso y evitaba hablar de los detalles conmigo. Me sentí sola con la sensación de que algo pasaba allí, algo que no era solo físico, sino casi vivo. Una noche decidí salir de la caseta y caminar por el estacionamiento, mirando cada carro, cada espacio vacío. El silencio era absoluto, solo se escuchaban mis pasos resonando. Miré los lugares donde las versiones de mí habían aparecido, esperando encontrar alguna pista, algo que explicara todo. Pero no había nada. Ningún carro sospechoso, ningún objeto fuera de lugar. Era como si esas personas hubieran pasado por allí sin dejar rastro alguno. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que nunca me había sentido tan vulnerable. Comencé a grabar audio dentro de la caseta, tratando de registrar cualquier sonido raro que pudiera oír. A veces parecía que alguien susurraba mi nombre, aunque estaba sola. Otras veces eran pasos que venían del exterior, pero nunca encontraba a nadie. La sensación de ser observada aumentaba cada noche. Dormía mal, siempre despertando con el corazón acelerado, como si algo que no podía ver estuviera ahí, esperando. Una madrugada, vi algo que me hizo retroceder dentro de la caseta. Una de las versiones se paró detrás de un carro, mirándome directamente a la cámara. Se quedó así varios minutos, inmóvil. Era imposible no percibir que algo se estaba comunicando a través de esa mirada. Intenté registrar con el celular, pero al revisar la grabación, ella había desaparecido del video. Ningún carro, ningún reflejo, ninguna imagen. Era como si ese momento hubiera existido solo para mí, para enseñarme que no podía confiar totalmente en lo que veía. Empecé a sentir que las versiones de mí estaban conectadas a un reloj invisible. Aparecían en intervalos que no podía predecir, pero siempre coincidían con momentos en que me sentía más cansada o distraída. Como si supieran exactamente cuándo me verían más vulnerable. Era una sensación rara, de amenaza y fascinación al mismo tiempo. Me encontraba observando cada detalle del estacionamiento, como si mi vida dependiera de ello, y de alguna manera parecía que dependía. Una noche, vi algo que me hizo retroceder hacia la caseta. Una de las versiones entró al estacionamiento con prisa, corrió hasta mi caseta y se paró afuera, mirándome. Por un instante sentí que podía atravesar el vidrio y alcanzarme. Mi cuerpo se quedó helado, pero no se movió, solo me observó unos segundos. Luego se dio la vuelta y desapareció, atravesando la pluma como si nada la detuviera. Fue la primera vez que sentí un peligro real, tangible, que no podía explicar. Comencé a notar que a veces no solo cambiaba la apariencia. Algunas versiones mostraban expresiones que yo nunca había tenido, sentimientos que nunca había sentido, como miedo exagerado o coraje. Otras parecían imitarme perfectamente, copiando gestos y movimientos míos. Era desconcertante, porque me hacía cuestionar si yo misma no me estaba convirtiendo en una de esas versiones, o si alguna de ellas intentaba reemplazar mi vida real. La idea era aterradora, pero imposible de ignorar. Una madrugada lluviosa,
Vi a una de las versiones salir del estacionamiento, pero esta vez miró hacia atrás y parecía esperar algo. Poco después, otro carro entró, uno que reconocí de inmediato. Mi carro actual, pero no era yo quien lo manejaba. La versión entró, aceleró y desapareció de la vista de las cámaras. Me quedé paralizada, dándome cuenta de que quizá estaba presenciando vidas paralelas que pasaban al mismo tiempo que la mía y que yo no podía controlar nada. Los últimos días fueron los más difíciles. Intenté distanciarme, trabajar en otros horarios, descansar más, pero todo parecía inútil. Las imágenes seguían apareciendo y la sensación de ser observada no me dejaba. Comenzaba a dudar si alguna vez entendería o explicaría lo que estaba pasando. Cada vez que miraba la pantalla, sentía que otra versión de mí podía aparecer en cualquier momento y que no tendría forma de reaccionar. Hoy, una vez más, estoy sola en el turno de madrugada. Miro la pantalla y veo una versión de mí acercarse a la caseta, parada afuera, mirándome fijamente. Mi corazón late con fuerza, pero no hago nada. Ella se queda allí unos segundos interminables, como si esperara que entendiera algo, pero yo no entiendo. Luego se da la vuelta y se va, desapareciendo en la oscuridad. Sigo aquí mirando la pantalla, con la certeza de que todo esto sigue pasando, y que quizá nunca sabré por qué.